¿Qué tal? ¿Cómo están amigas, amigos de la Octava Digital? El fin de semana se registró otra masacre en los Estados Unidos, otro tiroteo, otro acto terrorista, nuevamente protagonizado por un supremacista blanco, en esta ocasión en la localidad de Buffalo, en Nueva York, que de entrada dejó 10 personas muertas, pero un detalle que llamó mucho la atención fue que este personaje, este delincuente, tiene 18 años de edad y además transmitió todo por una plataforma. Vamos a platicar de un tema que puso sobre la mesa Racismo MX en el marco precisamente de este hecho, que es la teoría del gran reemplazo. Y voy a platicar precisamente con el director de Racismo MX, con el buen José Aguilar, amigo de la Octava, quien saludo con muchísimo gusto. Pepe, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Jesús, muchas gracias por la invitación. Pues yo de entrada te preguntaría, ¿de qué hablamos cuando hablamos del gran reemplazo, de esta teoría? ¿Cómo la aterrizamos? Pues es una teoría de la conspiración que surge en el siglo pasado, en el siglo XX en Francia, por un autor, Renaud Camus, que es este promotor de esta idea que establece básicamente que hay una conspiración de una élite global y progresista que quiere desaparecer a la raza blanca cristiana europea. ¿Por quién? Pues por personas inmigrantes, ya sea desde África, latinoamericanos, musulmanes, en fin. Entonces hay una creciente población inmigrante que está sustituyendo a las personas blancas. Entonces ese es como su miedo, ¿no? Que la raza blanca disminuya y sea reemplazada, ¿no? Este punto que mencionas, ¿qué tan ¿qué tan certero puede ser en un momento dado? ¿O por qué se ha ido intensificando conforme ha pasado el tiempo? Porque esto que mencionas, yo lo he escuchado de algunos sectores blancos que dicen, nos están reemplazando, nos están quitando, nos quitan nuestras opciones de trabajo. ¿Qué tanto se ha ido incrustando esta idea, esta teoría en la sociedad actual? Pues yo creo que mucho y tiene que ver con narrativas y algunos hechos, ¿no? O sea, lo que vimos en Estados Unidos cuando Trump fue elegido como presidente fue que muchas de las cosas que pasaban dentro de Estados Unidos que afectaban económicamente a toda la población, pero también a las poblaciones blancas, pues se culpabilizaba a las personas migrantes de esta situación, ¿no? Esto no es nada nuevo, esto estaba muy analizado en su momento, pero la narrativa que se usó en ese momento fue culpen a las personas inmigrantes, que la mayor parte son personas racializadas, de estos hechos, ¿no? Entonces, ahí es donde las personas blancas, algunas radicales, como este chico de 18 años que masacró a 13 personas, pues toman estos hechos que son palpables para nutrir esta teoría de la conspiración. Entonces, hay que siempre dejar muy claro que aunque hay números que pueden decir, bueno, es que la población blanca está disminuyendo y las olas migratorias están aumentando, esto no quiere decir que haya una conspiración y una élite que quiera sustituir a la raza blanca, ¿no? Sí, porque además si habláramos de una élite, hablaríamos de una élite blanca, que es la que ha gobernado durante todos estos años, ¿no? Por supuesto, es que hay que recordar también esto que mencionas, la estructura histórica ha beneficiado justamente a estas élites blancas europeas, que son las que se han llevado históricamente la mayor parte del pastel, ¿no? Entonces, en caso de que haya una conspiración, pues es de blancos contra blancos, ¿no? Si es que existiera. Sí, porque si uno se pone a pensar y con base a lo interesante que nos planteas, mi querido José, ¿qué tanto esta teoría, ¿no? Del gran reemplazo es más una intención de control social, de radicalización, de justificar una radicalización o justificar el racismo? Yo creo que es más una justificación para el racismo, pero que sí que está, digamos, enraizada en situaciones muy actuales, ¿no? O sea, las políticas económicas liberales de los últimos 30 años, pues han generado una desigualdad enorme, donde varias poblaciones blancas del mundo, pues también están metidas, ¿no? Eso, digamos que no está separado del racismo sistémico que sigue existiendo. Entonces hay como dos factores, ¿no? Primero el racismo, que siempre ha existido y se ha usado como justificación a esta desigualdad, pero que toman estas poblaciones blancas que también han sido parte de esta desigualdad global. Entonces se unen, digamos, dos cosas que potencian esta idea de que, yo soy persona blanca, yo vivo la desigualdad, alguien tiene que ser culpable. ¿Y quién es ese alguien? Pues las poblaciones migrantes, racializadas, negras,
de mi entorno. No es algo que se suscriba nada más a Estados Unidos, ¿no? Se presenta tristemente en gran parte del mundo. Por supuesto, de hecho, esta teoría, digamos, ha sido usada como por ejemplo en Nueva Zelanda en el 2019, el neozelandés blanco que entró a una mezquita y mató a varias personas, usó esta teoría del gran reemplazo, ¿no? También la matanza que hubo en El Paso en el 2019 también fue con base en estas ideas, ¿no? Entonces, claro, no son inocuas, son ideas que hacen mucho daño y que además, como bien dices, radicalizan a las juventudes blancas que viven en desigualdad en estos países. Eso a mí siempre me ha llamado mucho la atención, Pepe, te soy honesto. El tema de los jóvenes, la facilidad con que los jóvenes se adhieren precisamente a estas ideas, ¿no? Pues lo que pasa es que también vivimos en un mundo donde el Internet y la distribución de estas ideas, pues ya son asequibles a todo el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que las juventudes, claro, están en primera línea que pueden ser influidas por estas ideas, pero típicamente se había hablado de que estas juventudes eran las juventudes islámicas, ¿no? Pero hoy día sabemos que también las poblaciones blancas del norte global pues son influidas por este tipo de ideas que tienen consecuencias como las que vimos este sábado. ¿Qué tanto? Tú recuerdas perfectamente cuando bajaron a Trump, ¿no? De Twitter, el escándalo que se armó, el tema de la libertad de expresión, pero a Twitter nunca le importó cuando Trump lanzaba las campañas de odio. ¿Y qué tanto realmente a las redes sociales, a esta nueva forma de comunicación que es donde impacta en los jóvenes, le interesa combatir la discriminación? Híjole, es una muy buena pregunta y yo empezaría por decir que no hay que olvidar que tanto Twitter como todas las demás redes sociales son empresas privadas, ¿no? Entonces, como empresa privada, pues tiene su propia agenda y sus propias posiciones, que podemos estar o no de acuerdo con ellas, pero ya de entrada estamos hablando de un agente privado que tiene incentivos distintos o podría tener incentivos distintos a lo público, ¿no? Entonces, eso es una cosa que tenemos que notar. Y la segunda es que, en efecto, no siempre la censura habla de que ya se acabó el problema y la narrativa no existe, porque eso va a seguir existiendo en otras redes, especialmente con Internet y el Deep Web, que así le llaman, ¿no? O este Internet oscuro, donde las personas siguen esparciendo este tipo de ideas. Entonces, yo creo que necesitamos unas soluciones más innovadoras y creativas para poder en realidad acabar con la discriminación en redes sociales. Hay un punto que quería también tratar contigo. El tema de la venta de armas. La venta de armas, claro que juega un papel determinante y demás. Hay discriminación también cuando hablamos del manejo y la venta de las armas, querido José. De repente es más fácil que una persona de 18 años blanca llegue totalmente armado a un lugar, el acceso a las armas, no hay ni la investigación correspondiente, pero no sería lo mismo si se tratara de un hombre o una mujer de raza afroamericana, por ejemplo. Por supuesto, y es que eso es justamente cómo se describe el racismo en Estados Unidos, ¿no? Que es el lugar donde puedes comprar armas libremente, pero en efecto hay un perfilamiento racial de quién puede acceder a qué cosas, ¿no? Y solamente basado en un prejuicio, ¿no? Si eres blanco y eres hombre y eres adolescente, como el caso de este joven, pues no puedes ser un asesino, cuando en realidad cualquier persona que tenga acceso a una arma y sobre todo de esos calibres, pues desde luego tenemos que regular eso, no tienen que regular eso en Estados Unidos, porque si no va a va a seguir pasando lo que vimos este sábado. ¿Qué hacer como sociedad? Finalmente te pregunto, mi querido José. Ya hablamos de las redes sociales, ya hablamos del tema de la distribución de armas, pero ¿qué hacer también como medios de comunicación más allá también de las plataformas? Pues yo creo que asumir esa responsabilidad de comunicar a las audiencias justamente muchos puntos de vista y sobre todo con base en ciertas, digamos, directrices científicas, ¿no? La teoría del gran reemplazo es una teoría de la conspiración que no está probada y que solamente son este tipo de ideas que hacen mucho daño. Yo creo que la responsabilidad de los medios es importantísima. Y yo agregaría también la responsabilidad
de agentes políticos, ¿no? Como son estos partidos que también distribuyen estas ideas. Vemos en el mundo, ¿no? Por ejemplo, Vox, el partido Vox, que por cierto el PAN ha hecho alianzas con este partido, ¿no? U otros personajes en el mundo como Bolsonaro, como Marine Le Pen en Francia, ¿no? Canadá no está exento de este tipo de ideas. Entonces yo creo que la responsabilidad pública de los medios y los agentes políticos es fundamental. Mi querido José Aguilar, yo como siempre te agradezco muchísimo de verdad estos minutos, esta generosidad de tus conceptos con la octava. Muchas gracias, Jesús, y a la orden cuando se necesite.